Hola, como representante del equipo 2 vamos a estar hablando acerca de la determinación del ICR a percepciones periódicas, quincenales y mensuales. Para comenzar, veremos algunos conceptos básicos acerca del tema. El primer concepto es el impuesto. Así que, ¿qué es el impuesto? El impuesto es un tributo de los ciudadanos y las empresas que deben pagar al Estado para financiar el gasto público. Se trata de una obligación legal y económica que se aplica sobre diferentes conceptos, como la renta, el consumo, la propiedad, entre otros. Los impuestos pueden ser directos, cuando gravan directamente sobre la renta o el patrimonio de las personas, o indirectos, cuando se aplica sobre el consumo de bienes y servicios. Además de financiar los servicios públicos, los impuestos también pueden utilizarse para redistribuir la riqueza, fomentar ciertos comportamientos o desincentivar otros y estabilizar la economía. Ahora, ¿qué es un impuesto gravable? En México, los impuestos gravables son aquellos que están sujetos al pago de impuestos. El artículo 94 del Servicio de Administración Tributaria, SAT, establece las reglas y criterios para determinar qué ingresos son considerados gravables. Algunos de los ingresos gravables más comunes incluyen los salarios y prestaciones derivadas de una relación laboral, así como es la participación en utilidades y prestaciones por terminación laboral. También se graban las remuneraciones de funcionarios y trabajadores del gobierno, los rendimientos y anticipos de cooperativas, los honorarios de consejeros, administradores y gerentes. Además, se graban los honorarios de personas físicas con actividad empresarial que ofrezcan sus servicios independientes, los ingresos por opciones de compra de acciones y los ingresos en especie por uso de automóviles. En términos simples, se refiere al monto sobre el cual se calcula el impuesto a pagar. En el contexto del ICR, es la cantidad sobre la cual se aplica la tasa impositiva para determinar la obligación fiscal de una persona física o moral. Ahora, ¿qué es el ICR? ICR son las siglas del impuesto sobre la renta, un impuesto que grava los ingresos obtenidos por las personas físicas, las personas morales, en un determinado periodo fiscal. En el caso de las personas físicas, el ICR es calculado sobre los ingresos obtenidos por su trabajo, por actividades empresariales, arrendamiento de bienes, intereses, dividendos, entre otros. En el caso de personas morales, se grava la utilidad fiscal obtenida en un periodo determinado. El ICR es uno de los impuestos más importantes de la mayoría de los países y su recaudación se destina a financiar el gasto público en servicios como la educación, salud, seguridad, infraestructura, entre otros. De acuerdo a la ley del ICR, el pago está obligado a las personas que residan en México, radiquen en el extranjero con un establecimiento en el país, residentes en el extranjero que perciban ingresos en México. ¿Qué es el SAT? El Servicio de Administración Tributaria es una institución gubernamental encargada de la administración pública y recaudación de los impuestos en México. Su función principal es garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, así como velar por la correcta aplicación de las leyes tributarias. Además de la recaudación de impuestos, el SAT también se encarga de la fiscalización, la emisión de certificados y constancias fiscales, la atención a los contribuyentes, la facilitación de trámites fiscales a través de los medios electrónicos y a la implementación de medidas para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero. ¿Qué es el régimen fiscal? El régimen fiscal se refiere al conjunto de normativas y disposiciones legales que regulan la manera en que una persona física o moral está sujeta a obligaciones tributarias y cómo debe cumplirlas. En otras palabras, es el marco legal que determina cómo deben calcular, declarar y pagar los impuestos con la situación específica de cada contribuyente. Los regímenes fiscales pueden variar de acuerdo con diferentes factores.
como el tipo de actividad económica que realiza el contribuyente, su nivel de ingresos, su ubicación geográfica, entre otros. En muchos países existen diferentes regímenes fiscales para personas físicas y personas morales, así como regímenes especiales para ciertos sectores económicos o pequeñas empresas. ¿Qué es un asalariado? Un asalariado es una persona que trabaja para otra persona o empresa y recibe un salario a cambio de sus servicios. Las personas físicas que reciben salarios y además prestaciones derivadas de un trabajo, incluyendo la participación de utilidades, las indemnizaciones por separación de su empleo. El término de sueldo suele ser utilizado como sinónimo de salario. Otros ingresos con tratamiento similar a los salarios es los funcionarios y trabajadores de la Federación de Entidades Municipales, miembros de las Fuerzas Armadas, rendimientos y anticipos de sociedades de cooperación de producción. En otras palabras, es un empleado que está contratado por un empleador para realizar funciones determinadas y que percibe una recompensación económica por su trabajo. ¿Qué es una quincena? Una quincena es un periodo de tiempo que comprende 2 semanas consecutivas, es decir, 15 días naturales. Este término se utiliza normalmente en el ámbito laboral para referirse al intervalo de tiempo en el que se pagan los salarios de sus empleados. La frecuencia de pago de las quincenas puede variar según las políticas de la empresa o la legislación laboral del país. En muchos lugares, los empleados reciben su salario quincenalmente, es decir, cada 15 días, mientras que en otros casos pueden ser mensualmente e incluso semanalmente. Ahora, como primer punto en este video, vamos a ver cómo se calcula el impuesto sobre la renta en un régimen de asalariado. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Aquí, como se puede ver, tenemos una base de 1,000 pesos. ¿Por qué estamos usando 1,000 pesos? Porque es un número bastante chico que podemos usar para darnos cuenta de cómo se hace este proceso. Ahora bien, apoyados con las fórmulas de Excel, vamos a hacer este proceso. Como pueden ver aquí, la fórmula es C4, que es el número, ¿cuánto tenemos de base? Se pasa directamente. Es decir, que los 1,000 pesos se pasan directamente. Ahora, para el periodo se pasa a C5, que en este caso, C5 es donde pusimos que eran 30 días de periodo. Luego, volvemos a repetir esto, pero esta es una fórmula diferente. Así que para poder entender esto, vamos a ver este lado. Muy bien, entonces aquí dice que si G10, recordando que G10 es el periodo que elegimos de 30 días, es menor o es igual que 28, debe redondear ese número por, se debe redondear el resultado de la operación que de el dividir los días por el número de dinero que tenemos. En este caso tenemos 1,000 pesos. Estos 1,000 pesos se deben dividir entre 30 días y multiplicarlo por 30,4, como se puede ver aquí. Ahora podrán preguntar, ¿por qué por 30,4? Porque recordemos que el SAT, Servicio de Administración Tributaria, utiliza como días fiscales 30,4 días por mes en vez de 30, 31 o cualquier otro número. Y finalmente se pone el 2 en la fórmula para poder así simplemente calcular esto de una manera de que salgan 2 decimales. Ahora, por ejemplo, si intentamos cambiar este 1,000 y lo ponemos por, vamos a decir aproximadamente 5,000. Podemos ver que cambia todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a volver a cambiarlo a un número más grande. Vamos a cambiarlo a 10,000 o 20,000 mejor. Es un número bastante grande y suficientemente útil. Ok, vamos a seguir. Esto por el momento lo vamos a ignorar ya que se va a explicar de mejor manera en la siguiente parte del video.
Muy bien, aquí sigamos. Ok, aquí como se puede ver, la fórmula es seguir el procedimiento que está aquí que yo les acabo de explicar. Ahora bien, siguiendo, ¿qué es el límite superior? Inferior, perdón. Como pueden ver aquí esta fórmula no se va a entender si no tenemos el contexto. Así que retrocediendo a la otra pestaña que tiene este Excel, podemos ver diferentes tablas. Estas tablas hacen referencia a diversos factores que tiene para calcular varios impuestos. Como pueden ver, hay muchas tablas aquí, pero en este caso solo nos vamos a enfocar a la que dice tarifa ICR. Como pueden ver en esta, tiene una fila llamada límite inferior, que es esta fila. Esta fila, que voy a marcar con otro color para que sea mucho más evidente, para poder seguir con la explicación, esta fila se refiere al número que debe ir como mínimo. Es decir, si el número que estamos calculando en este caso, que es 20.000, no supera los números que aparecen en este lado, que le voy a poner con otro color para poder señalizarlo con manera más simple. Si el 20.000 que estamos buscando sacar su impuesto, vamos a dejarlo de este color un poquito más fuerte, verde, para que se vea. Como podemos ver que nuestro número es 20.000, entonces no cae en la primera categoría, porque el límite superior es 6.332, entonces en esta no puede ser porque es un número mayor. En la segunda tampoco, tercera tampoco, cuarta tampoco, pero en esta podemos ver que es un número superior a 20.000. Y podemos ver que el límite inferior es un número menor que 20.000. Es decir, que nuestro número, que en este caso es 20.000, va a ser en el que vamos a usar esta fila. Entonces, estos cuatro datos que están marcados en azul son los datos que vamos a utilizar para este cálculo. Entonces, tomando eso en cuenta, podemos ver que el límite inferior es 15.487.72. Tomando en cuenta ese número, es el mismo número que se puso aquí. Ahora, ¿por qué calculamos el excedente? Como pueden ver en la fórmula, el excedente C8, que en este caso son los 20.000 que pusimos, menos el límite inferior, que en este caso son los 15.487.72. Entonces, el total de esta operación nos da 4.512.28. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Porque aquí me sale un 21.36. ¿Qué es esa forma? Simple, vamos a volver a las tablas. Y en las tablas podemos ver que en este límite, con esta fila, tenemos 21.36 como la unidad que se utiliza para el porcentaje en esta operación. Ahora sí, se me pasa ese número aquí y lo que se tiene que hacer para que se puedan ver de manera más gráfica en la fórmula, podemos ver que el C10, que es el 4.512, se multiplica por el porcentaje que pusimos. Ahora, como podemos ver, se pone aquí de nuevo dos decimales y el resultado de esta operación es 963.82. Ahora, ¿cuál es la cuota fija? Volviendo a la gráfica, a la tabla, tenemos la cuota fija que es en esta fila y como podemos ver, se va a cambiar un poquito el color, pero luego vuelvo a marcar el azul. Como se puede ver con este gris muy claro, estamos señalando qué lado es la cuota fija y podemos ver que la cuota fija en este caso, en esta columna específicamente, es 1640.18, perdón. Tenemos aquí que es 1640.18 lo que tenemos. Esto es por la fórmula de buscar, ya que la fórmula de buscar hace que te lleva tablas y lo calcula. Aquí que tenemos, como podemos ver en la fórmula, se suma el impuesto marginal, que es la multiplicación del excedente sobre el porcentaje del excedente, más la cuota fija, que en este momento no se está viendo por la fórmula, que recordemos que era esta cantidad de aquí, 1640.18, y se suma y da esta cantidad. Ahora, podemos ver que aquí subsidio al empleo no aparece nada. ¿Y por qué es eso? Simple, porque como podemos ver en la tabla de subsidio al empleo de tarifa de subsidio fiscal de 2024,
los límites que se tiene para el subsidio, en este caso, están más bajos que el salario mínimo. Si se hace la multiplicación de cuánto se debería pagar a una persona en las diferentes quincenas, la cantidad no da, entra después de este. Entonces, como pueden ver aquí, esta fila específicamente hace referencia a que si una persona gana lo suficiente como para que su límite inferior, el límite inferior este que se menciona, sea mayor que lo que gana, entonces sí tiene cierto subsidio. Pero como este año el salario mínimo subió gracias a la CONASAMI, ya no hay salario mínimo legal que te haga que llegues a esta cantidad, por lo cual, como el límite superior es este número, ya no hay subsidio. Por eso es que aquí el subsidio del empleo está vacío. Como podemos ver la fórmula, como aquí el subsidio del empleo no se está utilizando, se pasa así igual el número del ICR. Ahora, ¿qué es esto? Esto, como recordemos, es otro número que se va a ver más adelante en el video. Y como último punto tenemos el impuesto a retener. Ahora, vamos a explicar esta fórmula paso a paso. Pusimos que si G10, que es el periodo que en este caso lo tenemos para 30 días, es mayor o igual que 28, C16, que es continuando con la programación que se tiene para este video, vamos a ver cómo se saca el cálculo del ICR de una primera quincena. Como se puede ver en este problema, es un problema ya hecho, ya corregido y ya checado por la autoridad competente para saber cómo se hacen todos los elementos que se piden aquí. Por ejemplo, aquí tenemos que la cantidad diaria no es mencionada, ok, pero para poder saber la cantidad diaria, estaríamos tener la cantidad diaria y esta se va a multiplicar por 15, ya que estamos viendo el sueldo. Pero vamos a ver cada uno de los elementos que componen esta primera quincena. Esta, como se puede ver, es la primera quincena del problema. En este problema específico estamos viendo una quincena nada más. Vamos a ignorar ahorita esta segunda quincena. Entonces tenemos que este es el número que tenemos de lo que salió el sueldo de 15 días. Eso quiere decir que al dividir ese número por 15, deberíamos tener cuánto es la cantidad de que tiene el trabajador diariamente. Es decir, aquí estamos viendo que es 13.245 entre 15 es igual a 883. ¿Esto qué quiere decir? Que el sueldo que tenemos diario en esta ocasión es 883. Este número 883, si lo multiplicas por 15, te va a dar un total de 13.245. Ahora bien, los ingresos por sueldo no son exentos. Todo lo que es en esta cantidad va en base gravable. Recordando que la base gravable es aquella que se cobran los impuestos. Después de eso tenemos el descanso trabajado. Para poder calcular un descanso trabajado, debemos multiplicar la cantidad que nos da, que es el salario diario del trabajador, por 2. Esto nos da un total de 1.766. Pero ya que aquí se menciona que son 2 descansos trabajados, se debe multiplicar este número, 1.766, por 2. Esto da la cantidad que se menciona aquí, 3.532. Ese también es completamente gravable, puesto que no cae bajo lo que dice la ley. Recordemos que todo lo que dice la ley es lo que se puede exentar. Si se realiza algún otro trámite o algún otro tipo de pago que sea fuera de la ley, como horas triples, por ejemplo, estas se deben ser completamente gravables. El descanso trabajado también es un ejemplo de esto, por lo cual es completamente gravable. Luego tenemos las horas dobles. ¿Cómo se calculan las horas dobles? Recordando que nuestro salario diario es 883,
Podemos sacar esto dividiendo 883 entre 8 para calcular cuánto sale una hora de trabajo de ese trabajador en específico. Tenemos que la hora saldría 110.375, que tomando las dos decimales debería ser 0.38, 110.38, por lo cual esto se debe multiplicar entre 2 para poder saber cuánto cuesta una hora doble. Las horas dobles para ese trabajador cuestan 220.75. Eso es una hora. Y como aquí se puede ver que nos están pidiendo 8 horas, se va a multiplicar ese número por 8, dando el número que aparece aquí, 1766. Ahora bien, se sabe que si la cantidad que tenemos aquí es mayor que la mitad de la cantidad que se menciona es mayor a 1085.70, que son 10 UMAS en el año 2024, estas no se dividen, estas no se deben dividir a la mitad. Como este número no tiene mucha diferencia, significa que la mitad no puede ser mayor a 1085.70, por lo cual se divide mitad y mitad en cada uno de los dos lados. Luego tenemos una prima dominical. La prima dominical se calcula multiplicando el sueldo diario, que en este caso es 883, por 25% o 0.25. Esta, como pueden ver, da 220.75. Ahora, lo que se puede exentar en este tipo de pago es una UMA máximo. Lo que sobra se pone en base gravable. Ahora bien, una vez tenemos estos tres valores, se va a sumar y vamos a poner los totales para poder tener una idea de dónde van. Ahora bien, vamos a continuar. ¿Cómo sacamos todo este ICR? Simple. Tenemos que la cantidad que tenemos para poder sacar el ICR como base gravable, ya que recordando que la base gravable es donde saca el ICR, tenemos que 17.772.18, por lo cual vamos a tomar eso y lo vamos a colocar en nuestra calculadora fiscal. Entonces, como podemos ver, tenemos un periodo de 15 días en el problema. Y tenemos que el número que tenemos para la base es 17.772.18. Esto da un total de 3.024.07. Ahora recordando que como estas operaciones se hicieron a mano, puede existir la posibilidad de algunos centavos más o menos. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer con ese 3.024.07? Simple. En el ejercicio vamos a tomar el total, que no es gravable, el total general de la operación, y la vamos a poner en donde dice total. El ICR lo vamos a poner donde dice ICR y se van a restar estas dos cantidades, lo cual da 15.739.75. Ahora bien, vamos a continuar calculando la segunda quincena del ICR, donde nos quedamos con la primera quincena. Como podemos ver, hicimos ya la resta de la primera parte, que da 15.739.75, pero por ahora esto lo vamos a dejar solo. Esto ya no se toca. Así que nos iremos al segundo problema. Como se puede ver en el segundo problema, otra vez no tenemos mencionado cuánto es el sueldo. Vamos a dividir 11.479 entre 13 días, lo cual volvemos a repetir que tiene un saldo de 883 como el ejercicio anterior. Por lo que podemos ver son 13 días de sueldo que ya expliqué cómo hacerlas, cómo se realiza y cómo se sabe, todo es en base gravable. Horas dobles, recordando que el máximo de horas dobles que se puede realizar en una quincena son 18,
por lo cual 18 es el límite de horas y sigue el mismo procedimiento. Pero en este caso, la mitad, la mitad de esta cantidad fue mayor a 1085,70. Por lo cual, en este caso, lo que se realiza es una resta del total de horas dobles menos lo que se puede exentar, que es 1085,70, y te da la base gravable, que es lo que sobra. Mientras tanto, para hacer las horas triples, esto sigue un procedimiento muy parecido a las horas dobles, puesto que 883, que es el pago diario del trabajador, se divide entre 8 para poder hacer, recordando cuánto cuesta una hora. Ya que tenemos que la hora cuesta 110,375, redondeado a 0,38, simplemente vamos a multiplicarlo por 3. Como último tema para ver el día de hoy, tenemos el cálculo de ICR en situaciones de rescisión o terminación laboral. Este es un ejercicio mucho más largo que los demás, así que vamos a comenzar por él. Por lo que podemos empezar simplemente es por los datos que tenemos. Primero, se nos otorgan varios datos. Se nos otorga la cuota diaria del trabajador, se nos otorga la fecha de ingreso del trabajador, la fecha de despido, el año actual y cuándo empieza su último año laboral. Recordando que el último año laboral funciona a partir de que pasa esta fecha, es decir, si el trabajador es despedido después de que pase esa fecha ese año, se va a contar. Sin embargo, en este caso que se fue contratado el 5 de junio y fue despedido el 16, el último año laboral que comenzó a trabajar fue el 2024. Si hubiera sido despedido el 1 o el 2 de junio, si hubiera sido contratado el 2, hubiera sido despedido el 1 o el 2 de junio, el último año laboral sería el 2023. Pero ya que esto no ocurrió en este caso, se considera que el trabajador empieza su último año laboral el 5 de junio de 2024. Para empezar con las percepciones periódicas. Primero que nada, vámonos a los conceptos. Estos conceptos son varios que ya vimos anteriormente. El calcular el sueldo, dependiendo de los días que nos dieron otra vez en la misma tabla, los días festivos. Esto es básicamente lo que ya les enseñé a hacer en un anterior. Esto todo lo podemos sacar de esta manera. Ya que es la segunda quincena, tenemos que calcular el ICR. Pero aquí está todo el proceso de cómo se hacen las horas dobles, todo aplicado. Todo lo que se ha enseñado anteriormente es colocado aquí mismo. Incluso en la tabla que se nos proporcionó con datos está el ICR de la primera quincena. Por eso podemos saber cuánto debe dar aquí el ICR y poder realizar la resta. Continuando con los ejercicios, podemos ver que aquí se pasó a limpio la tabla que nos da la calculadora cuando introducimos los datos. Así que voy a mostrarlo un segundo para que puedan ver que son los mismos datos que se colocan normalmente en la tabla, solo que ahora están acomodados en este archivo. Para así nada más fue copiarlo. Ok, a partir de las percepciones anuales es cuando empezamos a ver cambios. Primero se rellena la fecha de ingreso y la fecha de despido, las cuales pusimos en el primer formato. Para calcular los años reales de trabajo, estos están mencionados aquí, tendremos que consultar el archivo que se nos proporcionó al inicio y tomar nuestra cantidad asignada en la columna de días. Tendremos que dividir ese número entre 365. Ese número nos va a proporcionar un número que, por ejemplo, podría ser en este caso 6.04.
Vamos a tomar el ejemplo que nos dio realmente aquí. Ahora, los años reales completos son realmente 6 años, pero para efectos de años para vacaciones, tendremos que observar si los años reales cuentan con decimal. Si es así, se le sumará un año a los años reales de trabajo para poder obtener nuestros años de vacaciones, recordando que la ley menciona que todo lo que beneficia al trabajador es permitido. Esto se vuelve a pasar como se mencionó anteriormente, se rellena de la misma forma que el formato anterior. Ahora continuaremos con la celda de días para cálculo del aguinaldo. Y únicamente tenemos que contar todos los días que se nos ocurrieron desde el primer día del año hasta la fecha del despido. Es decir, desde el 1 de enero de 2024, en este caso, al 16 de junio, transcurrieron 168 días. Con estos 168 días, tendremos que hacer una pequeña operación. La operación es calcular 15 entre 365 y por el número de días para cálculo de aguinaldo. ¿Por qué es 15 días? Porque es lo que se le proporciona al trabajador al año, el aguinaldo. Son 15 días de su salario, se le proporciona al trabajador. Y ya que queremos saber qué cantidad de aguinaldo tiene, se tiene que hacer esta operación. Ahora continuando, lo que nos quedamos anteriormente, vamos a ir a la columna de vacaciones. Primero tenemos la fracción del año, ya que en los años reales de trabajo dio 6.04. La fracción de año se debe colocar en la casilla y la otra casilla se quedará en blanco. Para saber cuántos días de vacaciones le corresponde al trabajador, haremos uso de la tabla que se tiene en el archivo de Excel, que sirve también para poder confirmar que los datos estén bien. Es esta tabla que está más abajo de aquí, es la tabla de vacaciones. Aquí se puede ver la tabla de vacaciones, que la voy a marcar con otro color para evitar problemas de que se pierda. Esta es la tabla de vacaciones. La voy a colorear de un color azulito. Y mediante el uso de esta tabla, vamos a poder calcular lo que nos quedamos. Ahora sí, continuando, vamos a saber de esta manera cuántos días le quedan al trabajador de vacaciones, multiplicando la casilla por la casilla 2. Ahora bien, para la determinación de aguinaldo, como está en la casilla de días proporcionales, anotaremos lo que nos dio. Días proporcionales, aquí se pasa directamente el valor. Ahora multiplicaremos los días que se nos fueron asignados por la cuota diaria que tiene el trabajador. Y el resultado lo cantaremos en la casilla de total. Si el valor de total es menor a la multiplicación de la UMA por 30, ya que son 30 días al mes, se anotará directamente en exento. Aparte que se nos otorgan 30 UMAs de descuento, pueden ver aquí. Pero si es mayor, se notará el resultado en la multiplicación. Es decir, que si este número supera las 30 UMAs, lo único exento que tenemos es el número de esas 10 UMAs. Perdón, 30 UMAs. Ahora, si este número, como se puede ver aquí, es mayor, se hará una resta y la resta es lo que se está colocando aquí. Ahora bien, para la determinación de vacaciones, multiplicaremos los días proporcionales anotados anteriormente por la cuota diaria que se nos fue asignada. Es decir, los días proporcionales que tenemos aquí, que fueron 0.88, se van a multiplicar por la cuota diaria y esto es lo que nos da.
Las vacaciones son 100% grabables, por lo cual no hay ningún dato exento. Ahora bien, para la prima vacacional consiste en lo mismo que la prima dominical, en cuestión porcentaje. ¿Eso qué quiere decir? Que es el 0.25%. Ahora, vamos a montar ese resultado en esta casilla. Si este número es menor que 15 UMAS, todo quedará exento, si no se aplicará la misma regla que aquí. Si el número fuera mayor que 15 UMAS, que en este caso no lo es, se haría una resta y en grabado se lo colocaría lo sobrante. Ahora sí, para el total se pondrá el resultado de la suma de los totales del aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional, esta columna, y es lo que se va a colocar en total. Y lo grabado se va a colocar aquí. Y tomando este número, vamos a hacer lo mismo de siempre. Se va a tomar el ICR para poder sacar el ICR con el grabado de aquí y se va a poner el resultado del número. Ahora sí, continuemos. Ok, para lo siguiente vamos a usar la hoja número 4, como se puede ver aquí, que es la determinación del ICR de ingresos anuales. Ahora, ¿cómo se saca la base gravable diaria? Es simple. La base gravable diaria es la base que tenemos gravable entre 365. Ahora, esta base que tenemos aquí se multiplica por 30.4, que es aquí. Y eso es lo que nos dan estos dos. Pero en este caso, el USMO, para poder calcular el USMO, que es el último sueldo mensual ordinario, se multiplica la cuota que tenemos por 30. Y luego se suman estos dos números y así nos da el USMO más la base gravable mensual estimada. Después de esto vamos a sacar dos ICRs. Como se puede ver aquí, sacamos un ICR del USMO y un ICR del USMO más la base gravable mensual estimada. Ahora bien, una vez que copiamos los números, todos, se va a realizar otra operación. Se va a poner el ICR1 que se puede ver aquí, que es el del USMO más la base gravable mensual estimada, se va a poner como ICR1, mientras que el USMO, el ICR que da el USMO, se pone en el 2. Se restan y la diferencia va en esta columna y se tiene que bajar el resultado de la base gravable mensual estimada aquí y se debe calcular al dividir la diferencia entre la base gravable mensual estimada y eso que te sale se va a multiplicar por 100. Por eso nos da este resultado. Ahora sí, tomando el cálculo del ICR de los ingresos anuales con el de base gravable, que es este, se va a pasar aquí abajo. Y en el recuadro de ICR, ingresos anuales, se va a colocar el número de ICR que pusimos y se van a multiplicar estos, dando como resultado 2112.29. En la siguiente hoja, la hoja número 5, que son las percepciones únicas del trabajador, se vuelven a anotar todos los datos que se mencionaron anteriormente, como la fecha de ingreso, la fecha de despido, los años reales de trabajo, los años completos, el inicio del año de trabajo, el inicio del último año laboral, entre otros términos. Ahora bien, con todos estos términos vamos a seguir. Los primeros datos que se tienen que hacer es evidentemente copiar todo esto. Ahora, para la indemnización de 90 días, el primer recuadro de la izquierda va el salario de un día de trabajo y en el lado derecho va el número 90, ya que representa los 90 días de la indemnización.
Para sacar el total, se debe multiplicar